hoy 27 de marzo, perdón, del año en curso, siendo las 15 horas con 9 minutos. Esto dispuesto por los artículos 13, numeral 7, 18, numeral 10, 24, numeral 1 y 35 del reglamento de comisiones de las consejerías electorales, así como en la convocatoria que les fue notificada oportunamente. Damos inicio a la primera sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad, Paridad y Paridad de Género. Le solicito a la secretaria, por favor, proceda a tomar lista de asistencia de quienes integramos la comisión y verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Como lo solicita, consejero presidente, en cumplimiento del artículo 20, numeral 3 del reglamento de comisiones, procedo a tomar lista de asistencia. Consejero presidente, Víctor Yuri Zapata Leos. Presente. Consejera vocal, Georgina Ávila Silva. Presente. Consejera vocal, Frida Libertad Licano Ramírez. La consejera está en comisión y todavía sigue ahorita en una etapa de moderación de una mesa en la que está en de comisión. Entonces, se disculpa la asistencia de... Consejero presidente, certifico que se encuentra la mayoría de quienes integran esta comisión con derecho a voz y voto y, por ende, existe quórum legal para sesionar válidamente. Asimismo, le informo que en esta sesión se encuentran presentes funcionarias y funcionarios electorales de este instituto. Gracias, secretaria. Siendo así, al existir el quórum legal, se declara formalmente iniciada la primera sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Paridad de Género, y en consecuencia los acuerdos que aquí se tomen serán legalmente válidos. Continúe, por favor, secretaria. Presidente, me permito solicitar su autorización para que esta Secretaría Técnica someta a consideración de la Comisión la consulta de que se dispense la lectura de los documentos previamente circulados, así con el propósito de que se voten directamente al tener conocimiento de su contenido, así como la correspondiente que las votaciones sean tomadas en esta sesión se lleven a cabo de forma nominal. Adelante con la consulta. Procedo a consultar si están de acuerdo con dicha propuesta. Favor de manifestarlo de forma nominal. Consejera vocal, Georgina Ávila Silva. A favor. Consejero presidente, Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejero presidente, se certifica que la propuesta para la dispensa de lectura de los proyectos previamente circulados fue aprobada por mayoría de votos de las consejerías electorales presentes en esta sesión. Sería por unanimidad de los Perdón. presentes. Sí, una disculpa, por unanimidad de las consejerías presentes. Gracias, secretaria. Por favor, sírvase a dar lectura al proyecto de orden del día para esta sesión. Para esta sesión es el siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración en su caso de la existencia de quórum legal de quienes integran la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Paridad de Género. Número 2, lectura del proyecto de orden del día, modificación o aprobación en su caso. Número 3, proyecto de acta de la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Paridad de Género de fecha 30 de enero de 2025, modificación o aprobación en su caso. Número 4, presentación del informe de actividades de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación. Número 5, presentación del informe de estatus de los procedimientos especiales sancionadores en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Número 6, asuntos generales. Es el orden del día, consejero presidente. Gracias, secretaria. Esta consideración el proyecto del orden del día. Si hay alguna observación. No es así, le pido a la secretaria someta a votación el proyecto del orden del día. Consulto a las consejerías integrantes de la comisión respecto de la aprobación del proyecto del orden del día. Favor de manifestar el sentido de su voto de forma nominal. Consejera vocal, Georgina Ávila Silva. A favor. Consejero presidente, Víctor Yuri Zapata Leos. A favor. Consejero presidente, le informo que el proyecto del orden del día de la presente sesión fue aprobado por unanimidad de votos de los consejeros de las consejerías electorales presentes en esta sesión. Gracias, secretaria. El orden del día. ¿Mande?
No se escuchó, prosigamos con el siguiente punto del orden del día. ¿Me escuchan? Sí, ya. Sí, como muy lejos porque no sé si el micrófono está retirado y si prendes el tuyo se va a viciar. Ahí apagaron el micrófono de la sala. A ver, aquí con este, ¿me escucha Ahí, mejor? ahí te escuchamos. Sí. Sí. Como le indica, presidente, el siguiente punto del orden del día de la presente sesión corresponde al proyecto de acta de la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Paridad de Género de fecha 30 de enero de 2025, modificación o aprobación en su caso. Cabe señalar que recibieron observaciones por parte del equipo de la consejera Georgina Ávila, mismas que ya fueron plasmadas en dicho proyecto. Gracias, secretaria. Está a consideración el proyecto del acta. Si alguien desea hacer alguna observación o comentario. Si no es así, le solicito a la secretaria someta a votación el proyecto. Consulto a las consejerías integrantes de la comisión respecto a la aprobación del proyecto de acta de la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Paridad de Género de fecha 30 de enero de 2025. Favor de manifestar el sentido de su voto de forma nominal. Consejera vocal Georgina Ávila Silva. A favor. Consejero presidente Víctor Yuri Zapata Leos. ¿A favor? Consejero presidente, le informo que el proyecto de acta de la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Paridad de Género de fecha 30 de enero de 2025 ha sido aprobada por mayoría de votos de las consejerías electorales presentes en esta sesión. Gracias. Continuamos con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día de la presente sesión corresponde a la presentación del informe de actividades de la Unidad de Igualdad de Género, Derechos Humanos y No Discriminación. Gracias, secretaria. Si pudiera darnos una síntesis del informe que se presenta. Con gusto, déjame lo proyecto. Y no. Bueno, no es. Ay. Bueno, en el primer trimestre de de la presente anualidad, la Unidad de Igualdad de Género tuvo bastantes actividades y me va a permitir hacer un breve resumen, nada más en torno a los ejes temáticos del plan de trabajo. El primero tiene que ver con los eventos emblemáticos y, bueno, principalmente tuvimos la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, donde, como ya lo hemos hecho en los últimos años, estuvimos con el personal del instituto haciendo pósters y participamos en la marcha. Adicionalmente, se realizó un café literario sobre el libro He estado soñando de Alejandra Tarlech con personal del instituto. Se impartieron 2 conferencias a estudiantes de instituciones en Chihuahua y en Huachochi, con más de 200 alumnas y alumnos que asistieron, y en donde hablamos sobre la historia de la participación política de las mujeres y su importancia. El 20 de marzo tuvimos el conversatorio Chihuahua, Historia de la Ley de Participación Ciudadana, contado por ellas, que se organizó en colaboración con Política Colectiva y el Consejo Consultivo de Participación Ciudadana, donde participaron del instituto la consejera electoral Frida Licano, hablando sobre los retos institucionales de la implementación de la ley, y Paulina Valles, que habló de la reglamentación desde los municipios. También continuamos como todos los años, con la campaña Únete el Día Naranja, el 25 de enero, 25 de febrero y 25 de marzo, destacando la implementación de actividades, digamos, como una trivia virtual y un juego virtual para que el personal del instituto, a través de medios más innovadores, pues pudieran reflexionar y repasar conocimientos sobre temas ligados a violencia política y en general a la violencia contra las mujeres. También destaca el trabajo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, ya que en la
primera sesión de este año, que fue la 5ª sesión extraordinaria del observatorio, se llevó a cabo el 11 de febrero, se iniciaron las actividades de las comisiones del observatorio y en todas las comisiones participa personal de la unidad de género y personal de las consejerías que integran esta comisión. Y la unidad de género es la secretaria técnica de la Comisión de Seguimiento de Acciones Afirmativas, la consejera Licano de la Comisión de Seguimiento a Coberturas de Medio de Comunicación y la consejera Ávila, la de Seguimiento a Candidaturas en Mujeres durante la elección. Entonces, en este trimestre tuvimos casi 2 reuniones de trabajo de esta comisión y se espera que para el mes de mayo o junio podamos hacer un informe de los trabajos de estas comisiones. En cuanto al eje temático 2, que es prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en razón de género, pues tuvimos la psicóloga Cecilia Aide Madrid y trabajadora social Miriam Hernández culminaron el diplomado de peritaje psicológico con enfoque psicosocial y con eso, bueno, ya estamos avanzando para que se puedan certificar este año como peritas. Y se llevó a cabo también la conferencia el 19 de febrero del magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara, Sergio Arturo Olvera, de criterios para la reparación integral de asuntos de BPMRG, en la que tuvimos más de 100 personas ahí en el instituto. También, bueno, estuvimos muy activas en el tema de la red de mujeres electas. Este año empezamos las actividades más fuertes. Ya tenemos el micrositio de la red en el portal del instituto y como una manera de fomentar el acercamiento del instituto de las mujeres electas, empezamos a visitar municipios. Tuvimos, 8 reuniones en la que participaron 68 mujeres electas de 13 municipios, entre ellas 4 presidentas municipales, 4 síndicas y 60 regidoras, y les hablamos sobre la red de mujeres electas y les dimos una pequeña capacitación sobre violencia política contra las mujeres en razón de género. Les dimos material como la guía de denuncias y principalmente pues se busca que sientan esa confianza, esa cercanía, que le pongan caras a las personas que estamos apoyándolas acá en Chihuahua. Y bueno, hemos estado dando seguimiento a algunos temas que nos comentaron en estas reuniones. No ha derivado ninguna denuncia, pero bueno, les estamos dando acompañamiento. El 31 de enero, en cuanto a la otra red, se firmó el convenio para crear la red de mujeres juzgadoras, candidatas y electas. Y bueno, en este sentido, llevamos a cabo actividades para fomentar que se registren las mujeres candidatas del proceso extraordinario. Entre las acciones, bueno, se creó un micrositio en la página del instituto, se colaboró con la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos para que dentro de la plataforma Conóceles se viera la posibilidad de que ahí mismo se registraran, pudieran descargar el formato de registro y se les envió un correo electrónico a todas las mujeres candidatas invitándolas a sumarse a la red. Al día de hoy tenemos 221 mujeres registradas. Hemos tenido muy buena respuesta porque el correo se envió apenas este lunes, entonces pues realmente se inscribieron. Hemos tenido muy buena respuesta y esperamos poder acompañarlas. En cuanto a la prevención y atención de casos de violencia política contra las mujeres en razón de género, con los partidos políticos, este trimestre tuvimos reuniones con las titulares de las áreas de las mujeres de los partidos políticos o del área de atención de violencia política. Nos reunimos con los 6 partidos políticos y en estas pláticas se habló de la red de mujeres electas, se les dio seguimiento a los informes que brindaron de las actividades del año pasado y se habló sobre sus planes de trabajo de este año y se les ofreció el acompañamiento de la unidad en cuanto a capacitaciones y otros temas. Se les hizo llegar un catálogo de capacitación y a raíz de eso nos han estado solicitando capacitaciones de manera no intencional. Escogieron los 3 partidos la misma capacitación y se impartieron 3 capacitaciones
en este periodo a partidos políticos, uno a Acción Nacional, al PT y al Partido Verde. Y ya tenemos agendadas o propuestas fechas para las capacitaciones en fechas futuras. Voy a dejar la parte de atención de casos de violencia a Claudia, porque lo va a tratar ella, pero lo que les quiero comentar es que se inició con el trabajo para desarrollar el protocolo de atención a casos a víctimas de BPG en el instituto. Se está trabajando ya en una propuesta y se espera tener una reunión de comisiones conjuntas para afinar algunos detalles. En cuanto a temas de inclusión, el eje temático 3 se llevó a cabo el foro de reflexión de acciones afirmativas para personas de la diversidad sexual y de género el 5 de febrero en Juárez. Tuvimos la presencia de varias consejerías de otros estados y la conferencia de la consejera de Sonora, Alma Alonso. Y finalmente se capacitó al personal de nuevo ingreso en temas de lenguaje incluyente, no sexista y perspectiva de género. Y bueno, estamos trabajando para en el segundo trimestre tener capacitación y acompañamiento para el presupuesto con perspectiva de género, pero hemos estado llevando varias acciones para llevar esas capacitaciones que se dan en el segundo trimestre. Es cuanto. Gracias, secretaria. Está a consideración el informe que nos ha presentado la secretaria técnica. Si alguien tiene alguna observación o comentario. Consejera Georgina Ávila. Gracias. Perdón, entiendo que Clau nos va a presentar los asuntos de violencia porque también vienen en este informe. Pero mejor los vemos en el... Ok, gracias. ¿Sería cuánto? Gracias, consejera. ¿Alguna otra participación o observación? De no ser así, le solicito a la secretaria continuemos con el siguiente punto. El siguiente punto del orden del día de la presente sesión corresponde a la presentación del informe de estatus de los procedimientos especiales sancionadores en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Gracias, secretaria. Sí, de igual forma, si pudiera darse una síntesis de este informe. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí. Bueno, el informe en el periodo de enero a marzo del 2025, el grupo multidisciplinario dentro de lo que es la unidad ha tenido 35 atenciones en casos de lo que es violencia política contra las mujeres. Se han atendido Claudia, a 15 mujeres. se escucha un poco bajo, bueno, se pierde un poco. No sé si se pudiera subir el audio. Es que lo tengo hasta... A lo mejor acércate el micrófono de tus audífonos. A ver ahí. ¿Sí se escucha más? Sí. Se han tenido 35 atenciones a 15 mujeres, de las cuales de esas 15 mujeres, 10 son mujeres que ya son electas. Una es una mujer que fue candidata en el proceso electoral también, una exdiputada y 3 mujeres que están relacionadas con el proceso que actualmente estamos llevando para los jueces y jueces magistradas. Se han elaborado 4 análisis de riesgo para mujeres electas. Uno de ellos lo realizamos y la entrevista, ella no nos concedió entrevista, así que lo tuvimos que realizar con la demanda y con lo que nosotros pudimos investigar. Y el último que se realizó a una que estaba como postulada para una magistratura en materia familiar. Y se observa que estos análisis se arrojaron que 3 salieron con riesgo medio, con tendencia a que su elevación sea alta, y uno a que su tendencia es baja, con su riesgo bajo, con su tendencia a que sea baja. Se han acumulado procedimientos, el PES 1 del 2025 se acumuló y el PES 8 se acumularon a expedientes del 2024. Y el PES 6 y el 5 se acumularon porque eran los mismos hechos, el mismo enunciado, pero eran diversas actoras. Y en cuanto al estado de los PES, el PES 46
del 2024 todavía se encuentra, se remitió el tribunal para acá y se encuentra en el instituto en espera de que Meta nos proporcione información. El 321 del 2024 y el acumulado se encuentra en sustanciación en el instituto. Estamos en espera de que se le practique la pericia psicológica porque se le citó en fiscalía en 2 ocasiones y no está, como que le han dado prioridad para que se practicara pronto, no se presentó la parte de quejosa, entonces ya le dieron turno y le tocó hasta agosto, entonces ahí se va a quedar un poco de tiempo. El 322 del 2024 se encuentra en sustanciación del instituto pendiente de diligencias con las plataformas digitales, en espera que nos contesten. El P04 ya se remitió, bueno, el P04 y el P05 del 2025 ya se remitieron al tribunal. Y el P09 se encuentra también en sustanciación del instituto. La COFOSA impugnó medidas cautelares en el tribunal y nos ordenaron a nosotros realizar el análisis de riesgo que se acaba de remitir el día domingo. Eso sería todo. Muchas gracias, Claudia. Está a consideración este informe. Si alguien tiene alguna observación o comentario. La consejera Georgina Ávila, adelante. Gracias, presidente. Con relación a este informe, y bueno, el anterior también, porque lo mencionan de la misma manera, yo quisiera preguntar y proponer si para futuros informes se puede hacer el desglose. Primero preguntar, establece que el grupo multidisciplinario brindó 35 atenciones integrales a mujeres víctimas. Entonces, no me checan los números con las denuncias presentadas o a qué se refiere con esas 35 atenciones, porque tampoco me da el número con los análisis de riesgo. En fin, si pudiéramos desglosar en qué consisten esas 35 atenciones, ahí veo pues sí que viene cuáles eran mujeres electas, etcétera, pero en sí la función de la atención, en qué consistió, y no sé si eso vale la pena desglosarlo. Y también preguntar si son atenciones como de contención, a lo mejor, saber si a esas mujeres con esta contención que se les dio, digo, estoy hablando al aire porque no lo sé, derivó en la presentación de alguna denuncia. Sí me gustaría tener un poco más de información sobre estas 35 atenciones. Y luego tengo otro punto, pero si quieres primero, si Pao me quiere aclarar. Gracias. Sí. Adelante, secretaria. Sí, las atenciones son diversas, o sea, pueden ser contenciones psicológicas, pueden ser dudas sobre casos, por ejemplo, les puedo comentar, tuvimos atenciones que fueron mujeres que denunciaron, que fueron candidatas o mujeres electas, que ya no está, una es mujer electa que ya no está en su cargo, y se le dio seguimiento sobre se le dio una atención con respecto a la sentencia. Entonces se le aclararon dudas y se le dio seguimiento a algunos datos que ya tenía dudas. Nos contactamos con el contencioso y se le volvió a atender, ¿no? Para aclarar estas dudas. Si hubieron atenciones con dudas sobre estatus de procedimientos especiales sancionadores, sí son diversas las atenciones. Hay veces que la atención es una única vez, donde tienen alguna duda, y hay veces que son más. Es por ello que son 15 mujeres, pero las atenciones son 35. En especial a las que se les está dando acompañamiento. En los casos en los PES que tenemos activos, muchas veces nosotros las contactamos para informarles o para aclarar dudas sobre las medidas cautelares, temas así, se comunican con nosotros. Entonces, pero se puede detallar más el informe con mucho gusto. Gracias, secretaria. Sí, yo también pues estaría con esta propuesta que hace la consejera Geo, de que en los siguientes informes hiciéramos un desglose, sobre todo a partir de las atenciones, para que se relacionen en el resultado pues de cada uno de ellos y a las personas atendidas. Entonces, también si podemos hacer ese desglose.
Adelante, consejera, tenía también de nueva cuenta el... Gracias, sí, tengo otros comentarios. Hay asuntos que me preocupan y que los hemos estado viendo en la mesa de trabajo de todos los martes de quejas y denuncias. Y solamente para comentar que estaremos enviando un oficio, pues, para solicitar mayor detalle, porque aquí un ejemplo rápido, tenemos el 321, ¿no? Que de por sí fue complicado conseguir la cita para la pericial, y luego ya hay un tema ahí político y le dan cita hasta agosto, y bueno, argumentan que ya faltó algunas citas, entonces pareciera represalia que le están dando cita hasta agosto, y aunado a eso, detectamos inactividad por parte nuestra, pues bueno, del área de contencioso, pues, que se queda en diligencias ahí por días o semanas, en fin, como que no sentimos esa urgencia y a mí me preocupa. Hay requerimientos incluso a áreas de la misma institución que no se atienden y que bueno, pues estamos batallando con esos temas. Entonces me llama la atención, me preocupa mucho, lo quería comentar en esta comisión, porque entiendo que el consejero Zapata y la de la voz, pues estamos en quejas y denuncias, pero es un tema también de esta comisión, y por lo mismo le estamos dando seguimiento aquí, y sí hay una percepción de descuido, de lentitud, insisto, con relación al área del contencioso con varios asuntos. Y algo que sí corresponde a la unidad de género, o en especial al grupo multidisciplinario, y que es una duda en realidad, porque de ese asunto yo presenté una excusa, es el P09. Vi recientemente, no recuerdo si ayer antier, nos ordena el tribunal realizar análisis de riesgo porque no se realizó. Eso me llama mucho la atención, porque de todos los asuntos realizamos análisis de riesgo. No sé si aquí, Pau, me pudieras... Y nada más relativo a eso, porque entiendo que el resto del asunto yo no lo puedo conocer, pero me llama la atención que en un asunto en específico, ¿quién tomó la decisión de no realizar análisis de riesgo? ¿Sería cuánto? Gracias. Claudia. Nada más para comentar en relación a, así en el orden que usted, consejera Ávila, mencionó, el 321, a pesar de que nosotros habíamos activado el protocolo, ella no nos había contestado ni tampoco tuvimos entrevista, pero después ella se acercó con nosotras y tuvimos una entrevista, la asesoramos y nos pidió la canalización, o sea, dentro de la unidad, realmente desconozco si ya se le dio la atención en defensoría, pero dentro de la unidad, a pesar de que ella ha negado el contacto con nosotros, ya se acercó, ya se le brindó apoyo, ya se le brindó también alguna canalización con defensoría y nos pidió una sugerencia para una psicóloga para seguir un proceso terapéutico, toda vez que no quería atención de las mujeres. Y en relación al 09, hasta donde yo tengo entendido, ella decidió, para no perder más tiempo, que no se practicara el estudio socioeconómico, el análisis de riesgo. E incluso la otra cuestión es tampoco ella había decidido que participara en el análisis de riesgo, pero como le dio confianza, a lo mejor tenemos una compañera que es amiga de ella personal, que se excusó en el análisis de riesgo, nos dio oportunidad de realizarlo en el caso del P09. Claudia, Dígame. perdón, ¿Sí me escuché? levanta la mano. Sí, pero espérame tantito, es que ahí tienes una confusión, una disculpa. Estás confundiendo el análisis de riesgo que se hizo, que todavía no hay un PES, con el 09. Sí, el P09 ahorita se está realizando el análisis de riesgo. La entrevista fue el día Sí, pero martes. Ajá. Espera, Clau. Es- la entrevista fue el día martes y
y se está realizando el análisis de riesgo. No hubo solicitud de realización. Nosotras normalmente en cada uno de los procedimientos especiales sancionadores recibimos una notificación de la Secretaría Ejecutiva instruyéndonos para la elaboración del análisis de riesgo. En el caso del P09 no se nos instruyó cuando fue admitido y por eso la unidad no había elaborado el análisis de riesgo. En el caso se nos instruyó el día lunes y ya fue como se hizo la entrevista el martes y ahorita está en elaboración el análisis de riesgo. También se elaboró un análisis de riesgo de un JDC por indicación del tribunal y ahí fue donde es el que se entregó el domingo pasado. Perdón, me equivoqué. Ok, Gracias. entonces sí. Adelante, Perdón. consejera. Perdón, gracias. Sí, tenía conocimiento, insisto, es que vi la sesión del tribunal y me extrañó. Entendí que nos iba a llegar así como nuevo el del JSE, pero me llamó mucho la atención que del PES, porque de todos los PES realizamos análisis de riesgo. Entonces entiendo que no hubo esa luz verde por parte de la Secretaría. Sí, ya me queda claro que ustedes les instruye, ¿no? La Secretaría de que lo realicen y en esta ocasión no hubo instrucción. Lo reviso entonces con Secretaría y ya me quedó claro. Gracias. Gracias. ¿Algo más ibas a comentar, Paula? No, es todo, es cuanto. Yo, respecto a esta respuesta, lo que dice Claudia, ¿cuál es el procedimiento que seguimos en estos casos en los que la víctima determina no hacer el análisis de riesgo? Es decir, si dejamos algo asentado para que en los casos en los que el tribunal pues nos requiera, pues advierta que no fue una decisión arbitraria o discrecional del área, sino que fue directamente la falta de voluntad de la quejosa para presentarse o no querer hacer análisis de riesgo. En el caso 09, nosotros no tenemos conocimiento si hubo alguna decisión o solicitud de la quejosa de que no hubiera análisis de riesgo. Nosotras no tenemos información. Lo que sabemos, al momento es que no recibimos una solicitud. En el caso del PSER 321, la denunciante, ella no quiso presentarse a la entrevista, no quiso que se le entrevistara para elaboración de análisis de riesgo. En ese caso, y de acuerdo a lo que dice el protocolo, el análisis de riesgo se elabora con la información con la que contamos, o sea, con todos los documentos, información de los que el grupo multidisciplinario se puede allegar para realizar el análisis. En estos se firma un acta circunstanciada que se anexa al análisis y se hace un análisis sin la entrevista, que la verdad es que sí, pues no es lo mismo. O sea, sí le falta mucha información que deriva del cuestionario, pero eso sí se elabora el análisis, se envía con el acta y queda sentado que ella no quiso participar en la entrevista. Gracias, consejera Georgina. Sí, gracias. Sí, por eso me llamaba tanto la atención que de todos los peces se realiza. Ya tenemos esa experiencia del 321 precisamente, que había como una, pues no sé si falta de confianza, había una negativa por parte de la denunciante, y por eso se determinó que se realizaba con esa información, porque absolutamente de todos los peces se tiene que elaborar un análisis de riesgo. Entiendo que los JDC y lo que pasó ahora, ¿no? Pero de absolutamente todos los peces se realiza un análisis de riesgo para determinar la procedencia o no de las medidas de protección distinto a las cautelares, ¿no? Por eso me llamaba mucho la atención el 09. Pero sí, del 321 sí recuerdo también todo el tema, que había como una, pues no sé cuál era la sensación de la denunciante, pero finalmente como que ha ido, o tengo yo esa percepción, ha ido confiando un poco más en el proceso, y como que se ha ido abriendo un poco más, pero de entrada estaba pues renuente pues sí, renuente o desconfiada, ¿no? Es cuanto. Gracias.
¿Alguna observación o comentario adicional al informe? Entonces, nada más cerramos el tema del informe con esta solicitud que hace la consejera Geo del desglose para los subsecuentes informes trimestrales para que se especifique sobre el tema de las atenciones, los casos que se derivaron en algún análisis, en algún caminamiento, no sé, la adopción de medidas cautelares, alguna contención, etcétera. Y también desglosarlo específicamente por el número de personas, o sea, en estas 35 atenciones que se señala que fueron a 15 mujeres, cómo se realizaron, si fueron atenciones múltiples a la misma persona o en qué sentido. Muy bien, continuamos con el siguiente punto del orden del día, secretaria, por favor. El último punto del orden del día corresponde a asuntos generales, consejero presidente. Gracias, secretaria. Pues hasta este momento no se han presentado solicitudes para ingresar algún tema a la agenda de asuntos generales. Si alguien desea hacerlo de viva voz, estoy a sus órdenes. Si no es así, se queda agotada la agenda de asuntos generales y les hago saber que al haberse llevado la presente sesión en la forma o la modalidad híbrida, la Secretaría Técnica y la presidencia de esta comisión haremos llegar a las oficinas la versión aprobada del acta correspondiente para la firma respectiva. Hemos agotado los temas del orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, damos por concluida la primera sesión ordinaria de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Género y Paridad de Género, el día en que se actúa y siendo las 3 de la tarde con 46 minutos. Muchas gracias a todas y a todos. Buenas tardes. Gracias, Ay, bye. buenas tardes. Bye.